En esta presentación vamos a resolver el problema 14 del tema 3. En él se presenta un mercado para un bien donde la curva de oferta es QS igual a 16,25 veces el precio menos 400 veces el salario más 75, y por otro lado hay una curva de demanda que está compuesta por dos tipos de consumidores. Dos tipos de consumidores ricos que tienen una curva de demanda, cantidad demandada igual a 3 veces su renta menos el precio dividido entre 2, más 50 consumidores pobres cuya cantidad demandada es 260 veces su renta menos 13 veces el precio dividido entre 100. Además se sabe que la renta de los consumidores ricos es 10 euros, la renta de los consumidores pobres es 1 euro y que el salario de los trabajadores es 0,5 euros. En esta situación se pide calcular y representar el equilibrio del mercado en el corto plazo y el excedente que tiene cada uno de los consumidores que existen en el mercado. En segundo lugar, se pide que utilizando las elasticidades se justifique quién es más sensible a un aumento en el precio, los demandantes o los oferentes. En tercer lugar, se pide constatar si el bien es inferior tanto para los consumidores ricos como para los consumidores pobres y, por último, se plantea la posibilidad de que el Estado establezca un precio máximo de 10 euros por unidad. En ese caso se pide cuál va a ser el efecto de esa intervención en términos de precios, de cantidades y además que se calcule qué excedente van a obtener los productores en esa situación. En el apartado A se pide caracterizar el mercado a corto plazo. Para esto tenemos por un lado que tener en cuenta la oferta de mercado para un salario de 0,5, con lo cual la cantidad ofertada va a quedar igual a 16,25 veces el precio menos 125. De ahí se puede sacar que el precio al que va a funcionar esa oferta va a ser igual a la cantidad ofertada más 125 dividido entre 16,25. Por otro lado, tenemos que calcular la demanda de mercado, que es la suma de varios tipos de consumidores. En primer lugar están los consumidores ricos con renta 10, cuya cantidad demandada es 3 veces su renta, que es 10 menos P dividido entre 2. Eso nos va a dar una curva de demanda en términos de la cantidad, precio igual a 30 menos 2 veces la cantidad demandada. Si dibujamos esa demanda para un consumidor, nos quedaría una recta que empieza en precio igual a 30 y llega hasta cantidad igual a 15. El segundo tipo de consumidor tenemos que demanda 260 veces su renta, que es 1, menos 13 veces el precio dividido entre 100. Por lo tanto, la curva de demanda en términos de cantidades nos quedará precio igual a 20 menos 100 cantidad veces la cantidad demandada dividido entre 13. Si eso lo representamos gráficamente, nos queda una recta que empieza para precio como máximo igual a 20 y que llega a demandar, en caso de que el producto fuese gratis, una cantidad de 2,6 unidades. Por lo tanto, tenemos que los consumidores demandan para diferentes precios, diferentes cantidades. Eso hay que tenerlo en cuenta y por lo tanto va a haber una línea de demanda que va a ser una quebrada para precios igual a 20. Por lo tanto, la demanda tendrá dos tramos. El tramo que va entre precios de 20 a 30, en las cuales solo estará presente los consumidores ricos, dos consumidores ricos por la cantidad que demanda cada uno de estos consumidores. Y por lo tanto nos quedará que la cantidad demandada será 30 menos el precio. El segundo tramo va a ser para precios menores que 20 euros. En ese tramo estarán presentes los dos consumidores ricos más los 50 consumidores pobres. Y al final, operando esas cantidades demandadas por cada uno de esos tipos de consumidores, se obtendrá que la cantidad demandada es 160 menos 7,5 veces el precio. El equilibrio de mercado a corto plazo está donde la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada. La cantidad ofertada es 16,25 veces el precio menos 125 y se representa con una recta con pendiente positiva y que comienza para un precio superior a 125 dividido entre 16,25. Por otro lado, la cantidad demandada es una quebrada que tiene un tramo entre precios de 20 y 30 y otro tramo con una pendiente algo menor para precios menores que 20. El equilibrio se tiene que calcular buscando la intersección entre la curva de oferta y uno de los tramos de la curva de demanda. Hay que elegir uno de ellos. En este caso se ha elegido el tramo precio menor que 20.
Por lo tanto, el equilibrio va a ser donde se corten la curva de oferta y la curva de demanda, siendo la demanda 160 menos 7,5 veces el precio y la curva de oferta 16,25 veces el precio menos 125. Eso nos da un precio de 12 euros y una cantidad de 70 unidades. Esa solución tiene sentido, ya que el tramo de la curva de demanda que hemos elegido justamente es el tramo con precios menores que 20 y el precio que se ha obtenido es 12. Si hubiésemos elegido el otro tramo de la curva de demanda, nos habría salido otro punto que no tendría sentido económico, pero sí que tendría sentido matemático, y sería el que se obtiene de prolongar el tramo de la parte de arriba de la curva de demanda hasta que se corte con la curva de oferta. Una vez obtenido el precio de equilibrio, para conocer los excedentes de los distintos tipos de consumidores hace falta volver a las curvas de cada uno de los consumidores por separado. En este caso, el consumidor rico tiene una curva de demanda que era 30 menos el precio dividido entre 2, que podíamos representarla como el precio igual a 30 menos 2 veces la cantidad demandada, que era una recta que iba de precio igual a 30 a cantidad igual a 15. Para el precio de 12 que hemos obtenido, se sabe que la cantidad demandada va a ser 9 unidades y por lo tanto el excedente del consumidor va a ser el área del triángulo coloreado, que va a ser 30 menos 12, la altura, la base 9 dividido entre 2, con lo cual se obtiene que el primer tipo de consumidor obtiene un excedente de 81 euros. Por otro lado, el segundo tipo de consumidor tiene una curva de demanda diferente, cantidad demandada igual a 260 menos 13 veces el precio dividido entre 100, o bien que el precio es 20 menos 100 veces la cantidad demandada dividido entre 13. Eso era un gráfico que iba desde precio igual a 20 hasta cantidad igual a 2,6. Para el precio igual a 12 se obtiene que la cantidad demandada por este tipo de consumidores es 1,04 unidades y su excedente es el área del triángulo coloreado. En este caso va a ser un triángulo que va a tener un área que se va a calcular como 20 menos 12 por 1,04 dividido entre 2, que genera un excedente de 4,16 euros para cada uno de estos consumidores. En el apartado B se pide calcular la elasticidad precio de la oferta y de la demanda en el punto de equilibrio. Precio igual a 12 euros, cantidad igual a 70 unidades. La elasticidad precio de la demanda se define como la variación porcentual de la cantidad demandada ante una variación porcentual en el precio, pero con un signo negativo delante para tener en cuenta que ambas magnitudes se mueven en sentido contrario. También se puede definir como 1 dividido entre la pendiente de la curva de demanda por el precio y la cantidad en el punto que se quiere calcular la elasticidad, en este caso en el punto de equilibrio. La pendiente en el caso de la curva de demanda es 1 dividido entre 7,5. Por lo tanto, la elasticidad precio de la demanda es 1,29, lo que significa que si el precio sube un 1%, la cantidad demandada se reducirá en 1,29%. Por otro lado, la elasticidad precio de la oferta se define como la variación porcentual de la cantidad ofertada ante una variación porcentual en el precio. En este caso, ambas magnitudes se mueven en el mismo sentido. La elasticidad precio de la oferta también puede ser definida como 1 partido la pendiente de la curva de oferta por el precio de equilibrio dividido entre la cantidad de equilibrio. En este caso, la pendiente de la curva de oferta es 1 dividido entre 16,25 y la elasticidad es 2,79. Eso significa que ante un crecimiento en los precios de un 1%, la cantidad ofertada crecerá en un 2,79%. Se moverá de una manera significativamente mayor que la curva de demanda. Eso significa que la oferta es más elástica que la demanda en el punto de equilibrio. Esto también nos podríamos dar cuenta mirando el gráfico, ya que la oferta tiene menos pendiente que la demanda. En el apartado C se pide analizar si el bien que se trata es inferior tanto para los consumidores ricos como para los consumidores pobres. Para esto hay que analizar la curva de demanda. Para los consumidores ricos, la cantidad demandada es 3 veces la renta menos el precio dividido entre 2.
Por lo tanto, se sabe que si sube la renta, también sube la cantidad demandada. Este es el caso, la característica de un bien normal. Por lo tanto, para el consumidor 1 el bien es normal. Para el consumidor 2, la cantidad demandada es igual a 260 veces la renta menos 13 veces el precio dividido entre 100. Por lo tanto, si sube la renta de este consumidor, también sube su cantidad demandada y se puede afirmar que para el consumidor 2 es un bien normal. Por lo tanto, la respuesta es que en ninguno de los casos se trata de un bien inferior. En el último apartado se pide analizar cuál sería el efecto de una intervención pública en el mercado con un precio máximo fijado en 10 euros por unidad. Como el mercado, cuando funciona con libertad, tiene un precio de 12 euros por unidad, podemos afirmar que esa intervención pública tiene efecto. Por un lado, se podría calcular la cantidad ofertada, que sería igual a 16,25 veces el precio menos 125, y se obtendrá una cantidad ofertada de 37,5 unidades. Y por otro lado, se tendrá que la cantidad demandada será 160 menos 7,5 veces el precio, y se obtendrá una cantidad demandada muy superior, una cantidad demandada de 85 unidades. Por lo tanto, se puede afirmar que esa intervención pública con un precio regulado de 10 euros por unidad supondrá que se intercambien únicamente 37,5 unidades. Además, se puede afirmar que habrá una demanda insatisfecha, que estaría representada por el segmento amarillo que va desde la cantidad ofertada a la cantidad demandada. Eso puede hacer que aparezca un mercado negro para este producto. Por último, en este ejercicio se pide calcular el excedente del productor, que es el beneficio que tiene el productor participando en el mercado y vendiendo 37,5 unidades. Ese beneficio estará representado por el área roja del triángulo que aparece en la imagen. Ese área va a ser un área que va desde 10 hasta 125 dividido entre 16,25 por 37,5 unidades dividido entre 2 y se obtiene un excedente del productor de 43,27 euros. Con esto se ha acabado la exposición del problema. Si tenéis alguna duda me podéis mandar un email a mi correo. Gracias por vuestra atención.